déjeme decirle que la parte importante para nuestro radio escucha es que realmente sepamos cómo está formada nuestra nación para poder entonces ser parte de ella. Y una de las cosas tan importantes que nos tenemos que ubicar es, por ejemplo, desde el primer día que se hizo los Estados Unidos, se ratificó que este gobierno era 100% capitalista. Quiere decir que el libre comercio, las personas tienen libertad para poder poner sus precios, poner su manera de pensar. Es un sistema capitalista desde el primer momento que se hizo. No es un sistema ni socialista, mucho menos comunista. Y que los primeros ingredientes que nosotros tenemos que atacar son aquellos como el comunismo. El comunismo es el mayor enemigo de esta nación, ratificado, aclarado desde el primer momento que se hicieron los Estados Unidos. Así es que aquellas personas que crean que este gobierno podría aceptar algún estilo comunista, estamos equivocados. Es la parte esencial que tenemos en nuestro país, en nuestra nación. Entonces, esos son los cimientos por los cuales nosotros tenemos que entender. Otra de las cosas importantísimas, Marilyn Méndez, es que en los Estados Unidos, para poder llegar, éramos primero 13 colonias y se fueron comprando. Imagínate, una de las primeras compras que se hizo fue el estado de Luisiana. Luisiana en 1803 se le compra a Francia ese territorio para integrarlo a los Estados Unidos. O sea, se fueron comprando. En México vendió lo que es Texas, California. O sea, aquellas personas que no sabemos de historia y no tenemos idea, tenemos que primero entender que esas personas que viven en Texas, que viven en California, pertenecían a México y que hay muchos mexicanos o sea, que no es que sean mexicanos, son americanos, pero pertenecen o tuvieron alguna descendencia de algunos familiares que son mexicanos en estos momentos, porque, por ejemplo, si usted vivía en California, ¿verdad? Y usted tenía un pariente que vivía en Puebla, de México, o en Tijuana, entonces ese pariente, el uno era mexicano y el otro pasó a ser americano. Y entonces no lo entendemos. Hay veces que nosotros somos muy pocos cortos de inteligencia o de conocimiento y decimos que se salgan los mexicanos de acá, de este territorio de California, que se salgan de Texas y esas son sus raíces, son más americanos que los que llegan de último, como irlandeses, como chinos, como rusos, que están ubicados en esa zona de ahí. Y entonces lo interesante es que conozcamos cómo se formó los Estados Unidos. Y una de las enmiendas más bonitas es la enmienda número 10. La enmienda número 10, si no me equivoco, le da el poder a cada uno de los estados a ser independiente y a mantener sus raíces. Quiere decir que si, por ejemplo, hay alguna ordenanza que no interfiera con las primeras 10 enmiendas o sus 27 en este momento, que no interfieran las 27 enmiendas, que no interfiera con las órdenes federales de los Estados Unidos, entonces cada uno de los estados puede crear sus propias ordenanzas locales. Una de las ordenanzas locales, por eso nos encontramos que, por ejemplo, en California, el gobernador que hay ahora en California permite que muchas personas que no tengan un documento legal puedan manejar, pero en el estado de la Florida no, a lo mejor en el estado de Georgia menos. Va a depender de la política de cada uno de los estados, porque el manejar en los Estados Unidos no pertenece a una ordenanza federal, sino que pertenece a cada uno de los 50 estados. Hoy por hoy, en los Estados Unidos, gozamos con el privilegio de tener 50 estados. Y al tener 50 estados, tenemos 100 senadores y tenemos 435. Somos más de 340
millones de personas. Por eso son las 50 estrellas de la bandera. Por eso son las 50 estrellas de la bandera. Y es interesante para que se le quede grabado a la persona por qué trae 13 rayitas. Las 13 rayitas que hay en la bandera de los Estados Unidos. Esos fueron los 13 primeros colonias que tuvimos en los Estados Unidos. Entonces, si usted no ha tenido una clase de historia de los Estados Unidos, aunque sea breve, porque todo esto se va metiendo en todo lo que es los Estados Unidos y no nos damos cuenta y entonces no se nos puede pegar, porque no podemos entrar y de la noche a la mañana aprender lo que es la historia de los Estados Unidos. Por ejemplo, una historia muy bonita es por qué existe el Partido Republicano y por qué existe el Partido Demócrata. Mucha gente se inscriben en el Partido Demócrata y no saben por qué se inscribieron. Nada más porque el tío, el primo, les dijo que se registraran como demócrata. Ah, no, tú regístrate como republicano, porque republicano es la gente que tiene dinero, la gente, y eso no funciona de esta manera. Eso debemos de entender por qué estos dos partidos son los partidos más poderosos y es lo que realmente han hecho en el transcurso de los años. La democracia no tiene nada que ver con el Partido Demócrata. Los republicanos no tienen nada que ver con lo que es república. Nos confundimos porque el nombre que tiene cada uno de estos partidos son llenos de popularidad, porque demócrata sería democracia y el republicano sería república. No, no, no. Cada uno tiene un motivo por el cual se afilia o a la parte republicana o se afilia a la parte demócrata. Los demócratas, la mayoría, le llaman izquierda y le llaman la parte derecha. La izquierda es un nombre donde muchos de los comunistas a nivel de Latinoamérica han equivocado el concepto completamente, porque el comunista es comunista, el que es socialista, pero esos socialistas que fabrican ordenanzas son millonarios. Entonces ahí no hay una realidad de lo que están haciendo. En la pregunta número 27, se ve muy sencilla, pero mucha gente no la entiende. 27. Dice, ¿en qué mes votamos por un nuevo presidente? Oh, eso es interesante. Fíjese que una de las partes de las historias y por qué hasta el 20 de enero del próximo año es que el presidente toma el poder. Ajá. Una de las cosas tan interesantes es que cuando se forma el voto, dicen vamos a votar, pero fíjese que hay votos de senadores que el senador se elige cada 6 años. El presidente se elige cada 4 y el congresista se elige cada 2. Y hay uno, que es el de la Corte Suprema, los jueces, que es de por vida, lo que habíamos hablado. Pero ellos empezaban, que decían, vamos a empezar, que las personas terminan la campaña en el mes de noviembre, porque ellos vienen haciendo campaña y antes no había aviones, antes no había carros, sino que las campañas políticas salían en trenes salían de Washington, por decirlo así, iban a recorrer todos los Estados Unidos y entonces terminaban o en Texas o en California. Ahí es donde terminaba la campaña. Y entonces esto lo pusieron que para noviembre eran las elecciones. Creo que el primero o el segundo, déjeme verificar, la número 27, creo que es en noviembre, pero creo que es el segundo martes de noviembre. Pero de año par. Tiene que ser año par, no en año impar. Quiere decir que si en el 19 usted no tiene elecciones, en el 21 no tiene elecciones, en el 25 no tiene elecciones. El primer martes. El primer martes. Okay. Entonces, el primer martes de cada noviembre, pero el año tiene que ser par. Hoy por hoy nos damos cuenta que a nivel local, aquí los gobernantes localmente de Miami quieren hacerlo en año impar, quieren hacerlo, perpetrarse en el poder, y eso están equivocados. ¿Y eso podrían ser comunistas? No.
¿Podrían ser de capitalistas? No. Son personas que están abusando del poder y se quieren perpetrar en el poder. Y eso es lo que está pasando en muchas de las ciudades donde las elecciones no son en año par, sino que lo hacen en año impar. Pero hacen todo el recorrido y por eso el 20 es que toman la Entonces, posición. correcto. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando hacían el recorrido, como iban en tren, terminaban en un estado, pero venían saludando, dándole agradecimiento a todos los estados, los presidentes, venían de estado a estado, dándole las gracias por haber votado por ellos, y su lugar de encuentro era en Washington. Era llegar a Washington y llegaban hasta el mes de enero. Por eso es que la toma de posesión es el 20 de enero del año siguiente. Quiere decir que si las elecciones son en año par, ellos iban a tomar en el año impar, el día 20 de enero iban a tomar posesión. Pero antes de que ellos tomen posesión, ya tiene que estar ratificado el Congreso de los Estados Unidos y el Senado. Por eso es que lo ratificaban. El Congreso y el Senado tenían que estar, ellos no son los que venían dándole gracias al pueblo, sino que ya se tenían que estar en Washington, porque en ese día es la conmemoración de que los eligen como congresistas o como senadores. En la primera semana... ¿Por eso es que Washington, D.C. es la capital? Es la capital, no, sí, es la capital, pero fíjese que es interesante, porque ahí no hay gobernador. El gobernador que actúa es el mismo presidente. Wow. Por eso el presidente de los Estados Unidos metió el ejército ahí, porque tiene el poder para poder entrar. Pero en los demás estados tienen que pedir permiso. Es tan bella la constitución y la historia de este gran país, que cuando usted se pone a hablar con un ignorante, es mejor seguir dándole la vuelta al ignorante, porque esta nación está hecha para nosotros los inmigrantes. Lo que pasa es que para ser inmigrante de esta gran nación tenemos que cumplir muchos requisitos que nos piden, y muchos de nosotros, los que venimos, hemos confundido el que esta nación nos proteja, y no nos dedicamos ni siquiera a aprender el idioma, no nos dedicamos a aprender cómo es que está formada nuestra Constitución de los Estados Unidos, no nos preocupamos cuál es lo que tiene que hacer el gobernador, no nos preocupamos cuál es la autoridad de un juez, y nos violan nuestros derechos y no reclamamos, no buscamos ayuda legal. Por eso es tan importante que las personas entendamos que todos tenemos derechos en este país, seamos o no seamos legales, y que tiene que aplicarse el modo de la ley, porque el Estado, la Constitución de los Estados Unidos te permite ese respeto hacia el ser humano, cosa que hay muchas violaciones. Fíjese, muy importante, una de las primeras cosas que tiene, de los poderes que tiene el Estado, es que él puede poner la policía. Él es el encargado de la policía, del cuidado de los ciudadanos de cada uno de los estados. O sea, vemos la ratificación de cuál es el poder, el poder federal, y tenemos que entender cuál es realmente el poder del estado y cuál es el poder también de cada uno de los condados. Porque, por ejemplo, en el estado de la Florida, el estado del Sol, tenemos un gobernador, tenemos 2 senadores, 2 personas que nos representan. Somos alrededor de 16 millones de personas. Quiere decir que hay más 24 o 23 millones de habitantes en el estado de la Florida, y tenemos como 24 o 25 congresistas que van representando al pueblo, van representando a la parte de lo que nosotros, uno de ellos, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y Mario Díaz Balart, del condado de Miami-Dade. La pregunta número 32 dice, ¿quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? La respuesta es el presidente. El comandante, lo que habíamos hablado desde el principio. La 33 dice, ¿quién firma los proyectos de ley? El presidente. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. Correcto. O sea, esas 5 preguntas uno se las aprende rapidito. Como venimos controlando, venimos aprendiendo de la parte de la historia, entonces se nos hace tan fácil encontrar cuál es el motivo por el cual
las 128 preguntas. Yo creo que es interesante. Y, por ejemplo, en el estado de la Florida, Marilyn, por ejemplo, en el estado de la Florida se hizo casi con la misma constitución de el gobierno federal. Se aplicó casi las mismas ordenanzas para poder gobernar en el estado. Y el poder que tiene el estado de la Florida es que tiene un presidente, o sea, que es el comandante en chief, que es el gobernador, tiene un senado, tiene un congreso, tiene el poder de vetar, tiene poder igualito que a nivel federal. Y, por ejemplo, en el estado de la Florida, creo que somos 67 condados. Y el condado más grande, uno de los condados más grandes, es el condado de Miami-Dade. Y ese condado de Miami-Dade tiene alrededor de 3 millones de personas que estamos en este condado. Wow. Y este condado tiene creo que tiene 34 ciudades, que cada uno, está el Doral, está Hialeah, y cada uno tiene su gobernante, que es su alcalde. Es tan interesante todos estos poderes que cuando lo aprendemos tú dices, bueno, ¿me voy a meter como demócrata o me voy a ir como republicano o me voy a ir como independiente? ¿Quién se reconoce como el padre de nuestra nación? George Washington. Wow. Porque George Washington es la persona, fue el primer presidente de los Estados Unidos. Señor Muchas Giovanni, gracias. nos vamos. Muchas gracias, y yo creo que esto es una información muy clara para todos nuestros radioescuchas.